Mi suegro y su no me soportó. Y kept looking. Cada vez que traído concentrarme en algo diferente, mis ojos revelaban mi voluntad y volvieron a aquel punto específico. Y se senta absurdo, como si adolescente fuera capturada looking a sitios donde no debería, pero ¿por qué no? My padre in lab, con esa tranquila atmósfera, parecía ajeno a la influencia que estaba ejerciendo sobre mí, or at least, a primera instancia, eso fue lo que pensé. In the hall, we estaban organizando algunas cosas que habían estado a la espera tras la última comida familiar. Estaba usando skinny jeans y una sencilla camiseta, pero Hisport, esa serena seguridad que emanaba, hizo que incluso los vestidos más ordinarios parecieran diseñados específicamente para él. My mente refusó admitir lo que mis ojos insistían en identificar, pero no podía pasar por alto el paquete que destacaba, perfectamente moldeado. Y traído ocultar, mi atención estaba puesta en recoger empty glasses de la mesa y limpiaran inexistentes tan en el tablecloth, pero cada vez que cruzaba por él, inevitably, mi mirada se desviaba. Así fue como si mis ojos tuvieran propia voluntad, como si un invisible impulsor me arrastrara a donde no debería mirar. ¿Has sucedido algo contigo? Repentinamente hizo una pregunta, con ese tono casual que casi me hizo saltar. ¿Qué? Y replied simulando que no entendía lo que estaba diciendo, a la vez que sent de calor asentó my cheeks. Y notice you, distraído, dijo con una sonrisa que en ese instante, y no exactamente cómo interpretar. ¿Era si auténtica o sabía exactamente lo que estaba haciendo? No, y just pander sobre todo lo que necesito hacer, y lit delicadamente, pero mi voz aparentaba ser demasiado acelerada, demasiado nerviosa. Mis ojos se cruzaron con mis y justo en ese instante, y comprendí. Enuit, probable notó, o al menos sospechó, y el dulce fulgor en su mirada corroboró mis más temores. Señaló in a tono que aparentaba ser innocent, pero his sonrisa no era tan innocent. Maista me quiso una pausa, y inhalé saliva y intenté concentrarme en algo, cualquier cosa, pero su presencia inundó el lugar de una manera que no podía pasar por alto. Cada movimiento de él, cada gesto, parecía diseñado para captar mi atención, aunque probablemente era solo mi imaginación manipulándome. Cruzó mi camino, tan cerca que podía percibir su loción. It was a mezcla de calor y pimienta, el tipo de aroma que puede envolverte en recuerdos, incluso si no deseabas. Man, controla tu mente, me dijo, pero resultaba inútil. El paralelismo que emergió en mi mente fue absurdo, pero no pude resistirlo, parecía que estaba mirando a recién hecho cake. Uno de esos que retumba en tu boca solo al verlas en el escenario de la pastelería. De inconveniente radicaba en que no había comido a cake durante años. More than 6, precisamente. 6 años sin nada, sin sentir el contacto de una piel que no era mía, sin recibir el calor de alguien, sin experimentar ese cálido y acogedor abrazo. It's logical, ¿no crees que después de tanto tiempo, alguien puede empezar a fantasear y desear? No obstante, esto era distinto, era peligroso. Reiteró la pregunta, esta vez con un toque de humor en su voz. Y realized que ya de estado sumergido en el vacío, perdido en mis pensamientos, Ann rápidamente soltó mi cabeza. En caso de que todo esté bien, y replied con un forced smile, intentando ignorar el calor que estaba acumulando en mi rostro. Se acostó a la mesa, extendiendo sus brazos sobre su pecho. Esa postura relajada, junto con su mirada y su flirtatious sonrisa, fue suficiente para dejarme perder un poco de calma que había perdido. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, dijo, y a pesar de que sus palabras eran innocents, el tono con el que pronunció estas hizo que mi corazón acelerara aún más. Y nadie sin pronunciar palabras, temiendo que mi voz pueda revelarme si intentaba responder. De entidad se retiró con esa peculiar serenidad, dejándome en soledad con mis pensamientos y con el eco de su presencia aún llenando el espacio. I stuck my hands on the table, in an effort to calm down, but it resulted in nothing. That man, con su port, su seguridad, y ese bendito pastel que aparentaba incitarme, estaba desafiando cualquiera de mis límites. Y estaba consciente de que era un camino peligroso, que incluso pensar en algo así era una equivocación, pero justo en ese instante, la distinción entre lo correcto y lo deseado parecía difusa, casi inexistente. Y reflexioné sobre mi reacción si ese pastel se aproximaba un poco, proporcionando algo que había esperado. Y entered my habitación y miré el reflejo en el espejo, efectuando un último examen previo a la próxima etapa de mi plan. Y no que lo que estaba por hacer no era lo más sensato,
pero la adrenalina que fluía por mi sangre me llenó de vitalidad y potencia. Asif mi reflejo en el espejo me susurraba, este es tu momento. Bueno, era momento de aprovechar todo esto, declaré con una voz baja, con una mezcla de nerviosismo y resolución. Y abrió el closet y rastreé las prendas, en busca de algo que se alineara con mi propósito. Finalmente, mi mano se detuvo en la blusa de collar blanco. It no fue a ropa especialmente impactante, pero con la adecuada adaptación, puede decir más que a provocativa ropa puede lograr. Y ajusté el interruptor de manera gradual, permitiendo que mis fingers trabajen con exactitud en cada botón, parando cuando el botón alcanzó un punto estratégicamente adecuado. The Fabric Capture perfectamente my curves, en aquel pequeño espacio de libertad permíteme respirar libremente todo lo que la naturaleza me brindó en abundancia. Y no pude evitar mirar mi propia imagen, pues sabía que poseía un potente arma, y a pesar de que no la usaba frecuentemente, el momento había llegado para desarmarla. It no era vanidad, simplemente era una observación de hechos. Tomé, la naturaleza no tuvo compasión, y estaba dispuesto a emplear esa gracia para conseguir lo que deseaba. Y concluyó la vestimenta con jeans ajustados que moldeaban tanto mis hips como mis legs de manera que resultaba imperceptible. No necesariamente se requería una elegante ropa o una neckline exagerada, el secreto radicaba en la subtlety, en dejar algo a la imaginación a la vez que provocaba curiosidad. Previo a mi partida, y recogí mi cabello en un alto bob, dejando luces salientes alineando estratégicamente mi rostro. El resultado final fue perfecto, natural, pero repleto de intenciones. Y tooka the breed while my hands settle on the margin of the touch, either now or never, y consider. Cuando dejaba mi habitación, mi paso resounded suave pero firme sobre el piso de madera. Y Wanted notó parecer excesivamente evidente, pero también estaba decidido a no pasar inadvertido. Deep down, y que no requería mucho esfuerzo. My padre-in-law siempre ha sido un hombre de observación, y había notado más de una vez que sus ojos cruzaban mi figura cuando pensaba que nadie estaba observando. It was a modesta mirada, pero repleta de algo que excedió simple admiración. Y encontré en la cocina, apoyado en el table, examinando algunos documentos. His t-shirt das light unbuttoned neck, and his cabello presentaba a textura irregular que lo hizo parecer casualmente atractivo. El sol de la tarde iluminado his rasgos, otorgándole un aire casi magnético. Hello, y me refería a modificar mi tono de voz para que parezca casual, pero con un matiz de flirtatious. Alzó su mirada, y por un instante sus ojos se detuvieron justo donde yo deseaba que se detuvieran, justo donde tú también ocurriría si me viera. Maybe a segundo, maybe dos, pero suficiente para confirmar que mi estrategia estaba funcionando. Hello, todo bien, contestó, intentando mantener su serenidad, pero la leve curvatura en sus labios denotaba que había notado mi propósito. Y gradualmente se aproximaba, simulando estar buscando algo en la escena. Y sabía que con cada movimiento, su mirada siempre rastreaba cada curva, cada detalles. No problem, y replied as he turned to examine indirectamente. Y just consideré ir a pasear, pero primero quise verificar si necesitas algo. Extendió sus brazos, apoyándose a la estructura de la puerta. His mirada era intensa, como si intentara identificar lo que verdaderamente estaba sucediendo en mi mente. ¿A qué lugar estás planeando ir de esta manera? Cuestionó con un tono que combinaba curiosidad y un matiz de flirtatiousness. No, y replied con un smirch of carefree shoulders. Maybe tomar un paseo por la zona, refrescarme un poco. His sonrisa se expandió, y por un instante, el silencio entre nosotros se volvió duro, repleto de tensión. Inoue compartía mis pensamientos, pero ninguno atrevió a emprender el siguiente paso. Dijo con firmeza cuando se levantó. Y believe que tú actúas es justo y adecuado. Es necesario que empieces a salir y te distraigas un poco, ya que has estado en soledad por mucho tiempo. Y turned to him, shocked by his declaraciones. Something in his voz causó que me sintiera un torbellino en mi pecho, como si estuviese confesando algo que había guardado por demasiado tiempo. Y am deeply contento que consideres reviving your existencia, y reitero, con his manos cruzadas en su frente. Así let a brief and tense laugh escape, my eyebrows arched involuntariamente. Pero, father-in-law, ¿acerca de qué estás hablando? ¿Qué más? Replicó con un leve gesto de brazos, manteniendo su mirada fija en mí, aunque evitó mirarme directamente.
Si tu apariencia es tan sofisticada y perfumada, es evidente que estás buscando algo. A pesar de que no deseo que esto suceda así, considero que tienes razón. Mason falleció hace mucho tiempo, y creo que él también pudo haber deseado que tú estuvieras contento. Aún así, si me permites ser sincero, paró por un instante, siendo honesto contigo, como si lo que planeaba decir pesaba más que lo que sus palabras pueden sostener. Y Gould había apreciado si la persona que te miraba no fuera Samuel en la calle. Concluyó, disminuyendo su mirada como si fuera complicado para él admitirlo. El peso de sus palabras llenó el espacio que nos separaba. Y se aproximaba gradualmente, percibido como mi corazón pulsaba fuertemente a lo largo de mis ribs. Y no que me impulsaba a actuar, pero aparentaba que algo más poderoso que mi voluntad dirigió mis acciones. Cuando me encontraba frente a él, y levanté mi mano y puso un suave indicio de silencio en sus labios. His piel se calentó al ser tocada, el gesto aparentó asombrarlo, aunque no se inclinó. También deseo que él esté con Samuel que he conocido durante un largo periodo, murmuraba, casi sin considerar las consecuencias de mis palabras. Mi voz era baja, pero llena de sinceridad. Samuel que ha comportado muy bien conmigo, Samuel que siempre ha estado presente. Y observé inhalando saliva, y al final, His mirada se cruzó con la mía. His miradas reflejaban un torbellino de emociones, nervios, dudas, y algo más, algo que hizo que el aire entre nosotros se llenara de electricidad. He started to tremble a slight degree, a pesar de que intentaba mantener su calma, se hizo claro que mis palabras had equivocado him. Iriman de Same, mi respiración fluctuaba, mi corazón pulsaba tan rápido que percibí que podía escucharlo. Se mantuvo firme, su imponente figura ante mí, y por un instante, pensé que él planeaba retraerse, dejar todo en el aire como un instante que no ocurrió. No obstante, él levantó a mano con delicadeza y llevó la misma hasta mi chin. El roce de sus fingers en mi piel fue suficiente para que a frío recorra mi cuerpo. His mirada fija en mí, buscando alguna señal de rencor o incertidumbre. No obstante, no encontró ninguna, ya que antes de cruzar esa línea, aunque aún no sabía exactamente a dónde me estaba llevando. Without speaking anything, inclined gradualmente, con la delicadeza que no anticipaba, his lips se acercaron a mí. It was a beso lleno de incertidumbres y sentimientos confinados, pero también de una sinceridad profunda que hizo que todo lo demás desapareciera. My thoughts shouted interrogantes, ¿qué están haciendo? ¿Está bien? However, my corpse and my care refused to obey. Cuando nos separamos, el silencio volvió a inundar la sala, pero esta vez fue cargado de algo distinto, algo reciente, algo que no podía pasar por alto. Joe empezó a hablar, pero las palabras parecían escapar de su boca. Tranquilo, interrumpió y al volver a poner mis fingers en sus lips. Don't utter anything, al menos no en este momento. Sentía que su mirada seguía enfocada en mí, como si estuviera buscando una respuesta a las 1000 interrogantes que indudablemente inquietaban him. Joe, a pesar de su confusión, comprendió que en aquel instante existía algo que no podía ser refutado, algo que debía indagar, a pesar de que el camino estaba repleto de incertidumbres. A continuación, replied in a murmullo, extendiendo mi mano hacia él. En un instante, sentí que dudaba, sus ojos mirábanme con una intensidad que parecía atravesar cada uno de mis obstáculos, como si buscaran un último indicio para persuadirle que esto era lo que ambas aspiramos, que no había regreso. Gwene finalmente extendió su mano y puso su mano sobre mí, y senta shock que inundó todo mi cuerpo. His palm era caliente y fuerte, y a pesar de no pronunciar palabra alguna, his mirada expresaba todo. Y perseguía él a través del corredor con lentas pero firmes pasos, mientras él caminaba tras mí, dejando la invisible conexión que nos unió guiarlo. Mi corazón aceleró tanto que temía que él pudiera oírlo, y mis pensamientos eran un torbellino, pero en mi pecho no existía ninguna duda o rencor, solo un incansable y evidente anhelo. Cuando llegamos a la entrada de mi habitación, me detuve por un instante, manteniendo mi mano aún sujeta a él. Y turned a corner to examine indetenidamente, notando que su respiración se había vuelto más profunda, como si el peso de la decisión no hubiera hecho efecto en él. De oscuridad el corredor interacted con las sombras de su rostro, acentuando la tensión en su jauline y las irregularidades de su fronda. Y inhalé profundamente, esforzándome por obtener la valentía necesaria para emprender el próximo paso. My arm restó sobre el soporte de la puerta, pero just cuando iría a abrirla,
el sonido de la campanilla resonó a lo largo de la vivienda, desmantelando el encanto como una explosión. Y frozen the act, acknowledging the fact of a sudden filtering of reality. Retrocedió, como si el sonido hubiera retornado a su sensitivity. Mi corazón, que antes palpitaba con anticipación, ahora palpita con leve alarma. ¿Who could be at precisamente este momento? Y murmuré, more for myself than for him, cuando y desprendí su mano y se dirigió hacia el corredor. No respondió, simplemente permaneció inmóvil, observándome mientras avanzaba hacia la entrada principal. Y abrió la puerta cautelosamente, solo para encontrar a vecino que había venido a recoger un paquete que, aparentemente, había sido entregado a su domicilio de forma equivocada. Y conversé brevemente con él, intentando parecer lo más normal posible, a pesar de que mi mente se encontraba a miles de distancia. Al final cerrar la puerta, tuve un instante para tomar un respiro. Y retorné a mi habitación y encontré a Imai, sentado, con sus manos en sus bolsillos y su cabeza inclinada hacia una esquina. His mirada se dirigió a mí inmediatamente, como si intentara interpretar lo que ocurriría después. Just the neighbor, y replied in a modesta voz, esforzándome por aliviar la tensión en el entorno. Moví despacio, pero no hizo ninguna acción hacia mí. Se percibió como una discusión interna, como si esa alarma fuera una alerta para reconsiderar todo. ¿Do you desire que me vaya? Finalmente, hizo una pregunta, con una seriedad que me desconcertó. Y avanzaba hacia él, manteniendo mi mirada fija en él. No, y respondió decididamente, con mi voz más seguro de lo que anticipaba. Y no deseo que te vayas. Se aparentaba que el tiempo había cesado en esa habitación. El tenue resplandor de la lámpara iluminaba sus rasgos al aproximarse a mí, y todo lo que nos rodeaba parecía desvanecerse. His firman care sin mano atravesó mi cheque, y sus fingers hallaron refugio en mi cabello. Y close my eyes when his lips read me for the first time, delicadeza y cautela, como si temía romper algo frágil. No obstante, aquel primer contacto fue todo lo que necesitamos para liberarnos del torbellino que habíamos estado restringiendo. Y en aquel instante, existía algo que no podía ser descrito con palabras. Es como si todas las emociones reprimidas, el acumulado deseo y la necesidad de sentirse vivos se concentraran en aquel instante. Cuando finalmente caímos en el sofá, el mundo exterior dejó de tener importancia. No existía pasado ni porvenir, solo el presente, solo nosotros dos, consumidos por algo que trasciende el mero deseo físico. Horas después, cuando me miró y acarició mi rostro con una inesperada cariño, comprendí que algo había cambiado. Something in me, alguno en él, y algo en el frágil equilibrio que habíamos mantenido hasta aquel momento. A pesar de que en ese instante todo parecía estar bien, en mi interior estaba consciente de que nada volvería a ser igual después de esa noche. Quiere que se forme la isla lo más pronto posible, me ha indicado que quiere reunir a todos sus hijos para comunicarlo, pero aún conservo mis dudas. I don't dispute my sorrow for him, rather, I believe it's accepted by his descendants. Considero que posiblemente deberíamos disfrutar de nuestro tiempo being the curtain y luego presentarnos ante la sociedad. ¿Qué piensas que debe hacer? ¿Convocar a her padre-in-law para la reunión o aguardar un poco más? I would like to expresar mi gratitud por escuchar y dedicar tiempo a mi relato. Antes de terminar, quiero sugerir que suscribes a mi canal y activas la alarma, sin olvidar darle un golpe con la thumb, como señal de que has resultado agradable para ti. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.